Bienvenidos a su programa Salud Total. Estoy muy agradecido a la cadena televisiva 3ABN por habernos invitado a estar aquí. A mí por invitarme como anfitrión y por haberme dado a un participante tan ameno, tan alegre y tan fácil de entrevistar como lo es el doctor Steve Dense, que es naturópata. Muchas gracias. Es un gozo para mí poder estar aquí y compartir estas enseñanzas. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de otro punto de los 8 que presentan la salud total. La luz solar y sus beneficios. El sol es una estrella de tamaño mediano que está más o menos a 9 millones de millas de nosotros, o 90 millones de millas, perdón, 90 millones de millas de nosotros, y todas las mañanas se levanta, todas las noches se pone. Pero hay algo más en el sol que simplemente el hecho de su regularidad en levantarse y ponerse. Definitivamente. De hecho, hablábamos del aire puro como el más importante de las leyes de la salud, porque es el que menos tiempo duraríamos sin ello. Pero el sol, si de repente se nos apagara, por la distancia que hay entre el sol y la tierra y por la velocidad de la luz, duraría 8 minutos antes de que nosotros nos diéramos cuenta. Pero cuando llegara esa oscuridad, las temperaturas aquí bajarían a 300, 400 grados bajo cero, de manera que nada podría vivir en este planeta sin la luz del sol. Eso está casi cerca del absoluto Kelvin, Sí. bastante cerca. No sería posible ninguna vida. Nada en absoluto. Es interesante tomar en cuenta, a mí me gusta mucho la espeleología. ¿Sí sabes qué es la espeleología? Sí. Es el estudio de las cuevas, la investigación de las cavernas y las grutas. Me gusta mucho. He estado en centenares de diferentes cuevas. Y en algunos de ellos encontramos ríos y lagos subterráneos que nos traen mucha curiosidad, porque a veces encontramos peces o cangrejos, langostas de agua dulce, que son totalmente blancas, casi transparentes, y ciegos completamente. Sin luz no puede haber vista ni color. Y entonces eso nos ayuda a comprender un poco mejor la importancia de la luz del sol. También, si vamos a la profundidad del mar, allí encontramos muy profundo, en el Atlántico y en el Pacífico, ciertos sitios donde hay animalitos que viven que no tienen ojos y no ven. Así es. Por falta de luz. Y si no tomáramos en cuenta el resultado de la oscuridad sobre una planta, ¿cómo se ve una planta donde no le pega la luz del sol? Enferma. Se ve Enferma. marchita. Marchita, pálida, Sí. muchas veces de un color amarillenta. Yo me acuerdo de niño, teníamos el aserradero, tenía el techo de un solo agua y con la pared atrás. Lo demás estaba abierto completamente. Pero había una planta de zarzamora que crecía por adentro y de este lado estaba blanca, amarillenta, pero llegó a un hoyo de un nudo que ya no estaba el nudo, y pasando al otro lado donde le pegaba los rayos del sol ya era verde la planta y saludable. Entonces ahí vemos la importancia de la luz del sol aún para las plantas. Bueno, el asunto con esa planta de zarzamora es que la luz solar, en una reacción química con las sustancias químicas que hay en la planta, existe lo que se llama fotosíntesis, donde la clorofila, que es de un color verde amarillento, bien enfermo, al receptar el sol, al caerle los rayos, se convierte en un verde vivo. Así es. Y no sé si usted sabe, me imagino que sí, que el átomo de la clorofila es exactamente lo mismo que la hemoglobina
excepto por la célula más bien, el moléculo, excepto por un átomo. Y eso es lo que hace la diferencia en el color. En lo verde es un átomo de magnesio y en la sangre es un átomo de hierro. Correcto. Y es lo único que hace la diferencia en nuestra sangre, en los glóbulos rojos y la clorofila. Qué maravilla que Dios usó la misma materia básica para tanto las plantas como para nosotros. Bueno, es que tenemos un Dios que es muy sabio, es muy poderoso y nos ama mucho. Amén. Así es. Ahora, es muy importante que al hablar de sol como uno de los remedios naturales, tomemos en cuenta algunas pautas importantes en relación de cómo utilizar el sol y cuáles son los beneficios que podemos recibir. Sí, en ese sentido, el sol es uno de los esterilizadores mejores que hay. Si uno quiere tener toallas en cirugía que no tengan nada de bacteria, no hay más que hacer que lavarlas, tenderlas al sol en un tendedero limpio, dejarlas allí por 20 a 40 minutos y toda bacteria conocida, todo virus conocido, muere. Así es, han comprobado que la luz del sol tiene propiedades antibióticos y han hecho experimentos en el cual han tomado la saliva de una persona enferma con alguna enfermedad infecciosa como la tuberculosis y exponen esa saliva al sol y en cuestión de 15 a 20 segundos ya no queda ninguna bacteria viva en esa saliva. Así que eso nos ayuda a ver cómo es necesaria usar los rayos solares, especialmente con pacientes que tienen enfermedades infecciosas. Pero una persona blanca, de tez blanca, que se vaya a meter al sol por 15 a 20 minutos a las 2 de la tarde, no es muy conveniente, ¿verdad? De ninguna manera. Eso nos lleva a uno de los primeros puntos. Es importante que los baños de sol, los tratamientos de sol, se hace antes de las 10 de la mañana o después de las 4 o 5 de la tarde, dependiendo del área geográfica donde está uno, ¿verdad? Si está muy al norte, el sol no sale hasta tarde y se pone muy temprano, entonces habría que tomar el sol un poco más cerca del mediodía, pero en lugares más cerca del meridiano, el sol se levanta a la misma hora y se pone a la misma hora, entonces ahí sí es importante tomar el sol antes de las 10 de la mañana o después de las 5 de la tarde. Sí, en nuestro globo, la cercanía al Ecuador o la distancia del Ecuador es lo que determina cuándo es que vamos a ponernos al sol, porque en el Ecuador hay muy poca variación. Claro. Pero ya llegando al meridiano a 30, 40, por allí al norte o al sur, hay variación bastante grande. ¿Cómo no? Lo que ha sucedido es que con los mismos contaminantes de los hombres se ha ido dañando la capa de ozono y entonces eso ha permitido que rayos ultravioletas dañinas lleguen más fuerte de lo que llegaban anteriormente. Por lo tanto, en el mediodía un baño de sol sería dañino aún para muchas personas. Así que recomendamos que sea de preferencia a estas horas que ya estaba mencionando. Claro, en un sitio donde está nevado afuera y está a temperaturas de 20 o 30 grados bajo cero centígrados, necesitaríamos que tomar el sol a través de una ventana en una habitación calentada, por supuesto. También hay otra cosa. Lo blanco de la nieve tiende a reflejar los rayos ultravioleta. Y es posible estar afuera en la nieve y quemarse el paladar por el mero hecho de estar hablando. Sí. Quemarse los ojos en las orillas por el mero hecho de no usar anteojos de protección que tengan protección lateral. Así es. Así que vemos la importancia de que el sol lo utilicemos a sus horas debidas. Y el motivo es que el ángulo de los rayos
a través de la atmósfera son más largos a estas horas. Y entonces los rayos ultravioletas son filtrados de manera que nos llegan nada más los rayos buenos, ¿verdad? Y entonces eso nos lleva a otro punto, que cómo debemos estar vestidos a la hora de tomar sol. Y claro, mientras más del cuerpo exponemos al sol, mejor. Y como usted mencionó, si la persona es de tez blanca, necesitan empezar con mucha más precaución que una persona de tez ya morena, porque hay más tejido en su piel que bloquea la entrada de los rayos dañinos y no se quema igual como una persona blanca. Si la presencia en la piel de la persona morena de la melanina ayuda a proteger los tejidos subyacentes del efecto dañino de los rayos ultravioleta. Así es. Así que recomendamos que una persona al tomar sol como terapia procure hacerlo, como ya mencioné, en un lugar privado donde puede quitar la más cantidad de ropa posible para exponer la mayor cantidad de su cuerpo al sol, ¿verdad? Y animamos que sea una parte boca arriba y otra parte boca abajo. ¿Y los costados? Pues también, ¿verdad? Se puede ponerse de ladito también, pero para que cubre en forma uniforme todo el cuerpo. Y de esa manera recibimos los mayores beneficios del baño de sol. Baño de sol. ¿Hay alguna otra forma de utilizar el sol? Pues se puede utilizar para diferentes efectos, de acuerdo con lo que necesita, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco de los efectos y cuáles son los resultados en el cuerpo. El primero de ellos ya lo comentamos. Encontramos que ayuda a matar bacterias, destruir agentes dañinos a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y han encontrado que en enfermedades infecciosas, si la persona toma baños de sol, se recupera mucho más pronto que si no se toma baños de sol. Eso se ha experimentado vez tras vez, ¿verdad? Y entonces, esa es una de las primeras reacciones que quiero enfatizar, su habilidad de matar microbios y bacterias. Segundo, encontramos que ayuda a aumentar la circulación de la sangre, ¿verdad? Produce una vasodilatación y permite que la sangre fluya con más ligereza o facilidad a través de las arterias y las venas. Y como consecuencia, pues, ayuda en la eliminación de las impurezas. ¿Y cómo se eliminan? Sudando. Exactamente. Hay otra cosa. Cuando la luz solar cae sobre nuestra piel, la vitamina D, que está circulando en una forma no activada en la sangre que está cerca de la periferia, es afectada por los rayos ultravioleta y se convierte en vitamina D activa. Exactamente, o es decir, igual como lo que vimos en las plantas, se lleva a cabo una fotosíntesis, ¿verdad? Y nos beneficia aumentando y habilitando a que nuestro cuerpo pueda aprovecharse de la vitamina D que necesitamos. Encontramos que también tonifica los músculos. Ahora uno dirá, pero ¿cómo tonifica los músculos? ¿No se tonifican únicamente con el ejercicio? Pero hicieron un experimento en un internado de muchachos, eran más o menos 200 jóvenes que estaban en ese colegio, y era un colegio donde estimulaban a los muchachos a participar en las actividades deportivas para pues, mantener un buen estado de salud. Y al inicio del año escolar hicieron una prueba de elasticidad, de resistencia, y al final del curso repitieron lo mismo para ver cuánto se habían mejorado los muchachos. Su actividad de ejercicio era igual, sus horas de estudio eran iguales, sus horas de dormir eran iguales, su alimentación era igual. Lo único que cambiaron, hicieron diferente, es que con la mitad del grupo, a la hora del periodo de estudio, pidieron que la mitad lo hiciera dentro de la biblioteca. La otra mitad lo hiciera afuera, en el patio, con shorts para tomar sol, mientras que estudiaban. 1 hora diaria nada más.
Al final del curso escolar, encontraron que entre los que estudiaron en la biblioteca, había un promedio de solo el 4% de mejoría. Entre los que habían estudiado en el patio afuera en el sol, había un promedio de mejoría de 24%. Eso es significativo. Bastante. Entonces ahí encontramos que el sol ayuda al cuerpo en muchas diferentes formas y es necesaria para nuestro cuerpo. Otro punto que sugerimos a la hora de tomar el sol es que procuren mantener la cabeza en la sombra, ¿sí? Porque no queremos que la cabeza se caliente de más. El cuerpo está bien, pero que la cabeza esté en la sombra. Pueden poner una sombrilla o acostarse donde una pared o un árbol haga sombra sobre la cabeza para que la cabeza no se caliente de más, ¿verdad? ¿Y qué efecto tendría el que permitiéramos que la cabeza se calentara más de la cuenta? Muchas veces eso produce dolores de cabeza, ¿verdad? Por la dilatación venosa en el cerebro. Correcto. Y entonces para evitar eso, animamos a que el sol se toma con la cabeza en la sombra. Tuve el privilegio de trabajar un tiempo en un centro de salud y hospital que se llama Wildwood, cerca de Chattanooga, Tennessee, que cada cuarto de los pacientes tiene unas puertas de vidrio corredizas y todas las camas tienen ruedas grandes que facilita que se puede sacar la cama afuera, de manera que si el paciente es demasiado débil como para salir a tomar sol, se saca toda la cama hacia afuera. Con todo y cama. Para que puedan tomar sol. ¿Qué hay de estas noticias que han estado apareciendo en que se nos dice que el problema con la luz solar en exceso produce o fomenta la producción de melanomas? En realidad, el sol es un agente purificador. Trabaja tratando de sacar impurezas de nuestros cuerpos. Y muchas personas tienen tantas impurezas en el cuerpo que la reacción natural en el momento de querer sacar esas impurezas puede traer reacciones hasta alérgicas, de tener erupciones en la piel o otras reacciones de esa naturaleza. Y sí, es más bien la reacción química de ciertas sustancias en el cuerpo lo que reaccione en producir esos problemas, no el sol en sí. Es decir, es la presencia de los radicales libres que se encuentran debajo de la piel, porque el melanoma es altamente maligno. Definitivamente, así es. Son células que se han sido dañadas por los radicales libres, que reaccionan con el sol y puede producir entonces ese problema de los melanomas. Qué bien. El sol. Solo es uno, el que está ahí arriba. Sí. Pero no hay otro sol. Encontramos y entramos ya al área espiritual, otro sol, el sol de justicia, Cristo Jesús. Correcto. Si nosotros tomamos en cuenta la importancia del sol, del astro celestial para nuestro beneficio físico, eso nos debe ayudar a entender un poco más la importancia del sol de justicia para nuestro bienestar espiritual. Quiero mencionar otro punto muy importante en relación con los beneficios de la luz solar y la salud. Han hecho experimentos clínicos con pacientes con diabetes, tomando un análisis de sangre para ver su nivel del azúcar, inmediatamente poniéndolos en el sol por 1 hora, media hora boca arriba, media hora boca abajo, y inmediatamente después volviendo a checar, y invariablemente en todos los casos, su nivel de azúcar habían bajado 30 a 40 puntos. Esa es una diferencia bastante importante. ¿Cómo no? Porque como diabético yo sé lo que es tener la diferencia entre 140 y 100. Porque 140 mi médico me frunce el ceño, 100 me sonríe. Así que ir al sol puede hacerme esa diferencia. Así es, lo han experimentado clínicamente muchas veces. Y así que trae beneficios
muy grandes. Aún también otro beneficio es cómo afecta el colesterol. Puede ayudar a bajar niveles de colesterol también, tomar baños de sol, a través de esa fotosíntesis que estábamos mencionando. Así que los beneficios de tomar baños de sol son muchos, son muy numerosos. Y claro, hay algunas precauciones también. ¿Cuáles son? Por ejemplo, no pasar demasiado tiempo en el sol. Yo me acuerdo cuando recién nos fuimos a México, yo tenía 16 años de edad, y se ve que el diablo me quería destruir, porque me pasaron de cosas en los primeros 6 a 8 meses que increíble. Uno de ellos fue una infección en mi ojo izquierdo. Y mis papás querían pues tratarme con puras cosas naturales, de tés, de diferentes hierbas, con cataplasmas, y pasaban los días y yo no sentía mejoría. Y ya tenía 8 días con esa infección en el ojo. De hecho, había perdido la vista en este ojo. Y mi mamá me puso una cataplasma de papa una mañana temprano y yo por el dolor no había dormido. Ya tenía 6 o 7 noches que no había podido dormir por el dolor. Y le dije a mi mamá, ¿sabe qué? Me voy a recostar en el sol un rato. Si me llego a dormir, no se olvida de mí. Y yo tenía mis shorts puestos, mi traje de baño, y fui, me recosté en una colcha en el sol. Y mi mamá se ocupó haciendo otras cosas y yo me dormí profundamente. Se pasaron 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y cuando desperté, estaba yo hecha una sola ampolla. Todo mi cuerpo ampollado como si me hubieran bañado con agua hirviendo. Entonces ahí vemos cómo el exceso del sol puede afectar en forma dañina. Doctor Dence, ¿eso quiere decir que esos días sin fin que yo pasé en las playas en Punta Arenas, en Costa Rica, cuando íbamos de paseo con el colegio, no eran tan buenos para mí? Porque yo regresaba con la espalda, la cara, las manos, la boca, quemados completamente. En realidad no es benéfico para el cuerpo que reciba esas quemaduras, ¿verdad? Debemos evitar. Por lo tanto, yo animo, hay personas que me dicen, ay, pero mi trabajo me requiere estar en el sol todo el santo día. Y les digo, bueno, en estos casos, pongo una camisa de algodón delgado, de manga larga, pantalones largas y sombrero amplio que cubra todo, la cara, las orejas, el cuello. Y de esa manera, aún yo, que soy blanco, que me quemo con facilidad, no me bronceo, siempre me quemo, yo puedo estar en el sol muchas horas sin recibir ese daño, pero porque me he cubierto el cuerpo adecuadamente. Es decir, que con las precauciones adecuadas es posible obtener beneficio del sol sin obtener daño. Así es. Sabe que aún tiene un efecto sobre el sistema hormonal. Casi todas las funciones de nuestro organismo son a base de hormonas. Sí. Aún la insulina es una hormona. Y muchas otras sustancias que influyen en nuestra salud son hormonas. No nada más lo que tiene que ver con los jóvenes cuando entran en la pubertad. Pero aún hay hormonas que son producidas en nuestro cuerpo para el sueño. Y depende de la luz del sol durante el día, entrando por nuestros ojos, no que tengamos que mirar el sol directamente, sino que la luz del sol entrando por nuestros ojos produce en el cerebro la serotonina, que cuando ya en la noche llega la oscuridad, pleno, también eso es registrado y esa serotonina es transformada en melatonina, que es la hormona del sueño. Correcto. Tristemente en nuestra cultura, muchas personas salen de su hogar a la fábrica antes de que ha salido el sol. Cuando ya salen de la fábrica, ya se ha puesto el sol. Nunca ven el sol, o simplemente su trabajo siempre adentro. Y entonces eso ha llegado a provocar muchos problemas de insomnio y de problemas de nervios hoy día. Entonces la respuesta al problema de nervios en un trabajador de una fábrica no es darle Ativan o darle Xanax o darle una pastilla para dormir. Es más bien hacerlo que salga al sol durante un rato durante el día.
precisamente. Encontramos otro punto muy interesante y es sobre el estado de ánimo. Cuando yo viví en Montemorelos, ahí son famosos los días del chipi chipi, en noviembre, diciembre, enero, febrero. Son días en que viene un nublado y una brisita fría, viento frío, que no sale el sol. Las casas, como no son preparados para esas temperaturas, uno siente que el frío le llega hasta los huesos. Le cala hasta los huesos, sí. Y uno no quisiera más que pasar el día en la cama. Y entonces vemos que como que deprime esos días, ¿verdad? Pero en cuanto uno sale al sol y el sol sale de nuevo, se siente una diferencia, ¿verdad? El estado de ánimo aumenta, se siente gozoso. Pero una cosa interesante es que tomamos en cuenta que aunque estén las nubes allí, el sol también está allí. Sí. Y asimismo en las pruebas y dificultades en nuestras vidas. Si no fuera por esas nubes de las pruebas, nos moriríamos por la brillantez de nuestro Señor Jesucristo que está tan cerca de nosotros, queriendo auxiliarnos. Entonces es muy importante que recordamos que Él es el sol de justicia que necesitamos en nuestra vida diariamente. Es decir, que eso va a funcionar aún con los que viven en Alaska, o en la parte sur de Chile y Argentina, o en la parte sur de Nueva Zelanda. Así es la fe, creyendo que aunque están las nubes allí, que está oscuro, el sol aún está allí. Cristo está en Nueva Zelanda, está en el África del Sur, está en la América del Sur, está en la América del Norte. En todo lado está. En todas partes y aún en nuestro corazón. Muchísimas gracias, Dr. Dence. Ha sido un programa sumamente instructivo. Gracias a usted. Mucho. Fue un placer estar aquí con ustedes. Y así, el sol, con su luz, con sus beneficios, con sus peligros, nos representa el sol de justicia que es nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima vez nos encontraremos otra vez en su programa Su Salud Total.